así? Si no, mucho mejor. Muy buenos días y bienvenidos. Hoy, 8 de noviembre, como sabéis todos, es un día especial porque se cumplen 121 años desde que Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X, lo que le sirvió para obtener el primer premio Nobel de Física de la historia. Desde hace 5 años, cada 8 de noviembre se conmemora este Día Internacional de la Radiología y para eso estamos aquí, para celebrarlo con una intensa jornada, una intensísima jornada titulada Imagen mamaria, perspectivas de los profesionales de imagen médica y radioterapia. Tenemos por delante 20 ponentes, más de 20 ponentes, en una jornada de aprendizaje continuo, reconocida de interés sanitario y social por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y ahora es tiempo de darle la bienvenida a Eva Alfayate, graduada de Radiología y alma mater de esta jornada. Un aplauso para ella. Bueno, muchas gracias a todos por vuestro desplazamiento, por estar aquí y acompañarnos en este día. Lo primero que quiero hacer es que me acompañen, por favor, a la directora gerente de la Fundación CIEM, María Ángeles Pérez. Sube, por favor, y a la directora de la parte de la residencia de la Fundación, donde estamos disfrutando hoy de este espacio, Cristina Rodríguez. Gracias a todo su apoyo incondicional podemos estar aquí hoy en esta jornada, en este espacio, y como año tras año nos han venido siempre dando el apoyo para que podamos hacer este acto, nos ceden todas sus instalaciones. Por nuestra parte, deciros que disfrutéis lo más posible de la jornada. No sé si queréis Nada, agradecer a todas las instituciones que están participando, prefiero no decir ninguna, para no si se me olvida. Y sobre todo a Eva, que con su empeño cada año organiza una jornada de este tipo y con mucho éxito. Pues no solamente soy yo, aunque a lo mejor yo soy la cara visible y la que contesto al correo, hay mucha gente aquí y gracias también a todo el apoyo de parte de la industria que siempre que llamamos a su puerta nos ayuda para poder celebrarlo y para poder traer a ponentes tan maravillosos como los que vamos a poder celebrar y que nos van a acompañar hoy aquí. Y, por supuesto, muchas gracias a Emma, que se ha prestado voluntariamente a hacernos muy amena toda la presentación de esta dura jornada. Y perdonar el retraso que hemos cogido y, sin más, pues vamos a empezar cuando queráis. Tenemos cuestionarios de calidad que nos van a ayudar a mejorar mucho. Si sois tan amables de algún ratito rellenárnoslo y luego antes de ir a entregarlo, pues nos lo agradeceríamos un montón. No sé, Cristina, si agradecer. Daros la bienvenida y bueno, esperamos que disfrutéis de la jornada de hoy. Que muchas gracias a todos. Bueno, como veis, los ponentes son muy aplicados porque ya desde antes de la inauguración del Congreso ya estaban ahí sentaditos, preparados para contarnos el contenido de la siguiente mesa redonda. La primera mesa se titula La mama, su estructura, origen y actividad, que determina la patología mamaria y sus pruebas radiológicas. Intervienen Stefano Pacifici, radiógrafo italiano con amplios conocimientos sobre la tecnología diagnóstica y procedimientos diagnósticos en mamografía. Además, es un incansable investigador en busca de cómo mejorar los procedimientos y los análisis de la imagen mamaria. También participa Trinidad Cañuelo, graduada en radiología. Es la responsable de calidad del servicio de radiodiagnóstico del Hospital General Universitario de Ciudad Real. También tenemos con nosotros a Sergio García Fauro, técnico superior en imagen para diagnóstico y medicina nuclear. Trabaja como técnico de aplicaciones de Allianz Diagnósticos. Posee una amplia experiencia en realización de exploraciones de imagen mamaria con equipos de resonancia magnética. También tenemos a Elías Margelina, técnico especialista en medicina nuclear en los servicios de radioprotección y dosimetría del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Y, por último, a Juan Antonio Barragán, técnico especialista en radioterapia en el Hospital Universitario Gregorio Marañón. Tiene más de 15 años de experiencia en tratamiento radioterápico y es docente en la propia escuela del Hospital Gregorio Marañón. Cuando queráis. Hola, buenos días. Lo primero es agradecer a SEGRA por haberme invitado. Es realmente un honor estar aquí y junto al honor también la carga de empezar. Eso es lo primero. Voy a buscar mi presentación. Un técnico.
un técnico del ordenador. Hay muchos técnicos. Ya. Bene. Ya. Vale. Ya está. La mama es un órgano parisimétrico que está situado en la pared torácica anterior por delante del músculo pectoral mayor. Se extiende aproximadamente desde el tercer arco costal hasta el sexto. Está delimitada medialmente por el esternón y lateralmente por la línea axilar media. Se suele dividir convencionalmente en 4 sectores o cuadrantes. De ellos, el cuadrante superexterno es donde más cantidad de parénquima se encuentra, lo que explicaría la mayor frecuencia de patología en esta zona. De aquí la mama se extiende hacia la axila, formando una prolongación que tal vez penetra el hueco axilar a través del foramen de Langer y conocida con el nombre de prolongación axilar o cola de Spencer. Su desarrollo embrionario empieza a la 6ª semana de embarazo con la diferenciación de la capa germinativa del epidermis y la formación de una línea llamada cresta mamaria que recorre el embrión desde la ingle hasta la axila en cada lado. Al final de la 12ª semana, gran parte de este surco, de esta cresta, desaparece y solo van a quedar un par de bultos de células especiales a nivel de la 4ª costilla que van a constituir el primordio mamario y que formarán las mamas. A la 10ª semana ya el componente epitelial se va a canalizar para formar los conductos, convergiendo hasta un pliegue epidérmico del que se origina el pezón, que completará su desarrollo al nacimiento. Al 7º u 8º mes del embarazo, esos conductos se abren en la superficie del pezón y a pesar de que el nacimiento ya está formada la glándula mamaria, esa no funciona porque le falta el estímulo para crecer y cumplir su objetivo principal, que es la producción de leche materna. Así que en las niñas la glándula permanecerá así hasta la adolescencia, cuando seguirá su desarrollo bajo el estímulo hormonal. La glándula mamaria se clasifica como sudorípara apócrina modificada. Histológicamente se compone de unas estructuras epiteliales del tejido adiposo que rodea y penetra la glándula, contribuyendo al tamaño y a la forma del pecho, y del tejido conjuntivo. Este último, junto a los vasos sanguíneos, a los componentes del sistema linfático y a los elementos del tejido nervioso del sistema periférico, constituye el estroma, que es la parte que da soporte mecánico y trófico al parénquima junto a los ligamentos suspensorios del Cooper. Las proporciones de estos tejidos varían fundamentalmente con la edad, aunque cambios fisiológicos como la paridad, la lactancia y la menopausia pueden modificarlas. Podemos imaginar cada glándula mamaria con un conjunto de racimos de uvas. Cada mama contiene de 15 a 20 racimos, llamados lóbulos mamarios, que se disponen en manera radial a diferente profundidad alrededor del pezón, como una margarita, y se vacían en un ducto galactóforo, fundiéndose en unos 5 o 10 ductos principales que se abren en el pezón. Cada racimo o lóbulo se compone de unas 20 o 40 uvas, que son las unidades funcionales llamadas unidades ductolobulillares terminales, y que consisten en conducto terminal extralobulillar, que une el lobulillo al sistema ductal, un conducto terminal intralobulillar que se abre en el conducto terminal, que sigue el sistema ductal, perdón, y grupos de decenas de ácidos que se abren en el conducto terminal intralobulillar. El tamaño y el número de UDLT varía con la edad y con la influencia hormonal, pues el estroma conectivo interlobulillar responde a estímulos hormonales. Debido a la influencia de las hormonas, la mama sufre muchos cambios fisiológicos y aparte de los que se producen constantemente a lo largo de los 28 días de cada ciclo menstrual, los cambios mayores se producen durante el embarazo y la lactancia, con la hipertrofia y el incremento numérico de lobulillos. Y también después de la menopausia, cuando se produce la sustitución adiposa involutiva
modificando la relación proporcional de los tejidos y con ella la estructura de la mama. Se conoce que la mayoría de los cambios patológicos surgen de la UDLT como consecuencia de las anomalías del normal desarrollo y evolución de la mama, o bien por proliferación de células cancerosas. Cuando esa proliferación está confinada dentro del lumen, se habla de carcinoma intraductal o in situ. Su principal forma de manifestación son los microcálcicos, responsables de la detección del 90% de los casos de carcinoma in situ en mamografía. De aquí, favorecidas por una serie de condiciones como la hiperexpresión de factores de crecimiento y de las proteasas, las células cancerosas pueden destruir la membrana basal e infiltrar el estroma. Y al entrar en el torrente sanguíneo y linfático, metastatizar al nivel regional o a distancia. Los cambios fisiológicos, junto a la proporción cuantitativa de los tejidos, van a determinar lo que es el patrón parenquimal, afectando el aspecto de la mama en las diferentes modalidades de imagen que se ilustrarán a lo largo de esta sesión, y con ello la sensibilidad de cada modalidad en la identificación de alteraciones patológicas. Finalizando, el método de imagen de la mama primariamente engloba la morfología de las estructuras mamarias visibles microscópicamente. Es importante un conocimiento básico de la anatomía y fisiología de la mama y de las complejas estructuras subyacentes en las que tienen lugar los cambios, tanto para una apreciación del proceso patológico como para una correcta interpretación de la imagen, tanto para el radiólogo como para el técnico. Ahora vamos a describir rápidamente el proceso diagnóstico. La correlación de los hallazgos radiológicos con la descripción patológica es crucial para el manejo apropiado de las pacientes. El Colegio Americano de Radiología, con el fin de estandardizar los hallazgos en las distintas técnicas de imagen, estableció un sistema de descripción y categorización de ello, el BIRAS, asignando a cada categoría una actitud a seguir, que sea de seguimiento radiológico o de realización de intervencionismo mamario. Dependiendo de la historia clínica o del resultado de la exploración física, unos algoritmos diagnósticos guían el médico de atención primaria o especialista a la petición de la prueba, que será valorada por el radiólogo. Protocolos dedicados describen la dirección del proceso diagnóstico y la desindicación de pruebas para mujeres con riesgo incrementado de cáncer, así como para las mujeres derivadas del programa de cribado. El radiólogo responsable de cada caso realizará de forma secuencial e integrada todas las pruebas que considere necesaria para llegar al diagnóstico de la paciente, elaborando un informe conjunto de todas las pruebas realizadas. Para finalizar, otro protocolo especial es dedicado a la estratificación locorregional en caso de diagnóstico positivo por cáncer de mama. Con eso se acaba mi sintética presentación, esperando haber sido suficientemente didáctico. Os agradezco por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a comenzar. Soy Trinidad Cañuelo, como ya me han presentado. Trabajo en el Servicio de Radiodiagnóstico de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real y vamos a hablar de la mamografía. La mamografía, ¿cómo vamos a obtener una buena imagen en la mamografía? Teniendo en cuenta los siguientes parámetros: el posicionamiento de la glándula mamaria, la identificación del paciente, la identificación de las proyecciones, referenciar la existencia y localización de las lesiones externas, lunares, cicatrices, verrugas. Todo esto, sumado a la calidad técnica utilizada para la realización de la mamografía, va a condicionar el diagnóstico del cáncer de mama. En el mundo occidental, aproximadamente 1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida. Eso supone el 13%. Las proyecciones mamográficas estándar son la craneocaudal y la oblicua mediolateral. ¿Cómo vamos a saber si cuando realicemos la mamografía si están bien realizadas? Con unos criterios de calidad que generales para las dos proyecciones es que el pezón esté centrado y tangencial, que la compresión sea de 10-12 kilos aproximadamente, evitando los pliegues cutáneos, y visualizar todo el tejido mamario. En la craneocaudal, en la craneocaudal además deberemos de ver el pectoral.
En la oblicua mediolateral, la angulación vendrá determinada por la morfología del pectoral, de personas bajitas de unos 45 grados y más altas unos 60. Si trazamos una línea desde el pezón hacia la zona posterior de la mama, región posterior de la mama, debemos de visualizar mínimo 1 centímetro de pectoral por debajo de dicha línea y el margen interior debe estar convexo. Luego, en las proyecciones adicionales está la lateral estricta, que es la ortogonal con la de la craneocaudal. La craneocaudal exagerada para las lesiones en la cola de mama, que angulamos el tubo 5 grados hacia el hombro de la mama afecta. La caudocraneal, que se realiza para pacientes con cifosis, marcapasos, dándole una vuelta de 180 grados al equipo. Mamas masculinas y mamas pequeñas. Y la axilar o Cleopatra, donde incluimos solo la axila, famosa por salir en todas las oposiciones. La del Valle y la técnica de Eklund, que es para las prótesis mamarias y mamas pequeñas. También hacemos control con el mamógrafo de las piezas quirúrgicas. Por ejemplo, esta paciente llegó con una lesión nodular de contornos espiculados, llegó al servicio. Con la mamografía previa se le hizo una ecografía, se le implantó el marcador, fue a quirófano y una vez extraída la pieza, nosotros tenemos una plantilla donde el cirujano pone de la zona donde estaba la lesión en la mama y le hacemos el control para ver que la lesión está dentro de la pieza quirúrgica. Otro ejemplo de una pieza quirúrgica. Este es una paciente que venía del screening de mama, que no traía mamografías previas, la he cogido porque vino, se le hizo una biopsia con aguja gruesa, se le implantó el marcador y vemos unos cambios post-bac, que vemos burbujas en el parénquima mamario y un discreto refuerzo, que es un hematoma del cambio postquirúrgico. Y aquí está la pieza quirúrgica con el marcador. Luego ya la implementación de nuevas técnicas, como son la mamografía con realce por contraste, se realiza, es un módulo que se le añade, implementa al mamógrafo, se administra al paciente contraste intravenoso yodado, se espera 2 minutos, se comprime la mama y se realiza en un solo disparo salen 2 mamografías de energía dual, que es una de bajo kilovoltaje, la mamografía habitual, y otro de alto kilovoltaje o de sustracción con filtro de cobre, donde vemos la diferencia. Le aplicamos, he puesto la dosis porque es muy importante ver que no vamos a aplicar mucha más miligrays sumamos, pero es muy poquita la dosis, para la información que nos aporta, que vemos ahí el realce del tumor. En la oblicua, de la misma lesión, y la otra exploración es la de la tomosíntesis. A ver, que es que el vídeo... Aquí. Esta técnica nos va a dar solución al problema de la superposición de estructuras. Realizamos en arco diferentes planos en 2D que posteriormente lo vamos de baja dosis, que posteriormente lo vamos a reconstruir en cortes de 1 milímetro. Y una vez terminado la serie de tomosíntesis, se realiza una exploración 2D de la proyección que hemos realizado. Aquí. La siguiente exploración es la mamografía 2D, o técnica es la mamografía 2D con realce más tomosíntesis. Entonces hacemos primero la adquisición en un solo disparo hacemos la adquisición de la tomosíntesis y luego el disparo dual. La sustracción nos da una imagen de realce. Aquí hemos cogido como ejemplo una masa maligna con calcificaciones para que veamos la aplicación clínica. En la resonancia vemos la lesión que se ve aquí en la mamografía y vemos la comparación del corte de la mamografía 2D, el corte de tomo y luego la imagen de sustracción. Las aplicaciones clínicas, pues para los pacientes que tienen contraindicaciones en la resonancia magnética, incluso identificamos posibles tumores no detectados debido a la captación del contraste.
Y por último, la última técnica que se está implementando es a partir de la tomosíntesis, la CView o imagen. CView es la Gasology, la que lo llama así, pero es una imagen sintetizada. Realizamos una tomosíntesis y a partir de la adquisición 3D de la tomosíntesis, con un módulo que se aplica al mamógrafo, hacemos una reconstrucción 2D. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Una mayor definición y además una reducción de dosis del paciente. Con un Fantomas de 4,5 centímetros, la 2D más la tomo es 2,45 miligrays y sí, con la nueva técnica de imagen sintetizada sería 1,45 miligrays, como podemos observar aquí. Hemos puesto esta comparativa entre una 2D real y la imagen sintetizada con las cortes de tomosíntesis. Vemos que no solamente es que son iguales, sino que incluso tiene mayor definición, como comprobaremos a continuación, en la reconstrucción de la imagen sintetizada. Esta es una imagen, realza las estructuras radiales de los cortes de tomosíntesis. Por ejemplo, esta es una imagen 2D, el corte de tomo, y aquí con la sintetizada que hemos reconstruido de los cortes de la tomosíntesis. Esto es, hemos cogido aquí, esta es la imagen reconstruida o sintetizada, perdón. Y aquí hemos cogido una paciente con distorsión y micros, donde vemos en el corte 35 de la tomosíntesis y cómo la reconstrucción posterior se ve perfectamente y muy definida, y un quiste en el corte 27. Bueno, espero que os haya aportado y muchísimas gracias por vuestra atención. Buenos días, me llamo Sergio García, soy técnico de aplicaciones de una empresa que se llama Allianz Diagnósticos. Voy a haceros dos presentaciones, voy a intentar ser muy rápido. Una es la ecografía mamaria y otra es la resonancia mamaria, ¿vale? Bueno, la primera presentación la hago en colaboración con un compañero del Hospital Quirón Pozuelo que se llama Francisco Ordóñez Gil, ¿vale? La ecografía mamaria, primero vamos a hablar de qué es la ecografía, ¿vale? La ecografía mamaria es una técnica de imagen que usa frecuencias altas de ultrasonido, ¿vale? La técnica se basa en la capacidad de los diferentes órganos y tejidos del cuerpo en reflejar estas ondas. Estos ultrasonidos son producidos por una vibración muy rápida de unos cristales que tiene el traductor ecográfico. Genera unas imágenes y ese mismo traductor las recoge, ¿vale? Estos ecos recibidos, estos ruidos, los convierte en imágenes por medio de un procesador y las vemos. ¿Cómo se realiza la ecografía? La técnica para realizar la ecografía sería unos barridos ortogonales a la mama, el paciente en decúbito dorsal para aplanar la mama y disminuir el espesor. La presión de la sonda sobre la piel tiene que acercarse mucho al tejido conjuntivo. La sonda tiene que ser a 90 grados respecto de la piel. Con todo esto conseguimos que la mama sea más pequeña y conseguir que la lesión, profundizar lo máximo posible para conseguir llegar a la lesión y poder medirla. Ahí os pongo unas fotillos de qué tipo de nódulos y qué tipo de bordes se ven en la ecografía, ¿vale? Ventajas y desventajas de la ecografía con respecto a la mamografía. Las ventajas de la ecografía es que nos permite valorar la estructura interna de las lesiones en múltiples planos, su orientación, morfología y márgenes. Y también, como hemos hablado antes, nos permite describir y caracterizar la mayoría de las lesiones por medio del BIRATS. ¿Qué inconvenientes tiene esta técnica? Que las microcalcificaciones, que son un signo muy importante del diagnóstico precoz del cáncer de mama, no se ven. Y que es una técnica muy dependiente del técnico, de que tenga mucha experiencia y para reducir los tiempos. Por tanto, podemos decir que no es una técnica de utilidad para el cribado de la población en general de alto riesgo, ¿vale? No es una técnica que solo se puede usar para cribar el cáncer de mama. Aquí una tablita, como hemos visto antes, de los BIRATS. Ventajas e inconvenientes con respecto a la resonancia. Bueno, la ventaja más típica y más clásica es que es mucho más rápida y que es de bajo coste. Y los inconvenientes con respecto a la resonancia, pues luego los veremos en la presentación de la resonancia. ¿Qué indicaciones tiene la ecografía mamaria?
En principio, haríamos ecografías mamarias pues, a pacientes menores de 30 años, a pacientes con secreciones de pezón, a embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, como seguimiento de lesiones benignas, como edición de respuestas a quimioterapia, para búsqueda de un tumor primario, de apoyo a procedimientos intervencionistas, para la valoración de implantes y para la evaluación de tanto de masas detectadas por mamografía como de densidades asimétricas y como de masas palpables que no se vean en la mamografía. Aquí os he querido explicar un poquito la clasificación de las patologías, un poco así por encima, ¿vale? Pueden distinguirse en procesos inflamatorios como la mastitis y la necrosis, tumores benignos como la enfermedad fibroquística, los quistes, el fibroadenoma o el adenoma o papiloma, y los tumores malignos como el carcinoma ductal, el carcinoma lobulillar o la enfermedad de Payet. Bueno, siento ir tan rápido, pero el tiempo, la resonancia de mama es una técnica que nos sirve también para diagnosticar el cáncer de mama. En esta técnica es muy importante el trato y el manejo del paciente. La postura, como veis, es boca abajo, los brazos hacia adelante, el pecho puesto en unos agujerillos. Entonces, es importante que el técnico le explique muy bien el procedimiento al paciente. Cómo se hace, el manejo del paciente y explicarle la técnica es fundamental para que el paciente consiga hacer la prueba bien, ¿vale? Cómo colocamos la antena, cómo manipulamos las mamas, colocarle la vía intravenosa y explicarle muy bien al paciente lo que va a sentir, cuánto va a durar y lo que le vamos a hacer a lo largo del tiempo es importante para reducir la ansiedad, evitar claustrofobia y reducir artefactos de movimiento. ¿Cómo se hace? Hay una serie de datos que necesitamos saber para que la resonancia de mama no sea una prueba diagnóstica. Debemos conocer la fecha de la última regla. Esto es muy importante, ya que debemos estudiar la mama en resonancia entre el 6º y el 16º día del ciclo para evitar falsos positivos. Si tiene tratamiento hormonal, debemos quitarlo. Saber si la paciente tiene cirugía o radioterapia previa, antecedentes familiares de cáncer de mama, qué exploración clínica tiene, si se nota algún bulto, si tiene alguna secreción, y las exploraciones radiológicas previas son muy necesarias para el diagnóstico de la mama. Esto es un ejemplo de por qué es importante la fecha de última regla. Como veis arriba, aunque sea un poquito mal, la resonancia que se hace arriba es en el 2º día del ciclo y la que se hace abajo es en el 10º. Como veis, la de arriba tiene más imágenes sospechosas que la de abajo. Requerimientos técnicos de la resonancia de mama. Bueno, en principio necesitamos una resonancia de alto campo, si puede ser, una antena de superficie abierta compatible con resonancia y que tenga los máximos canales posibles para la calidad y un inyectador compatible con resonancia. ¿Qué tipo de secuencias hacemos? Bueno, secuencias hacemos T1, T2 y difusiones, pero lo más importante es el estudio dinámico. En resonancia se hace un 3D eco de gradiente potenciado en T1. Hay que intentar que el grosor de corte sea lo mínimo posible y el tiempo de adquisición por cada secuencia que sea como mínimo 1 minuto. Aunque repetiremos varias veces esta secuencia, mínimo 7, debemos intentar que sea muy corta en el tiempo. El plano de adquisición pues depende del protocolo. Puede ser axial, coronal, sagital o incluso unilateral. Aquí os pongo un ejemplo de las secuencias. Pues sería la de la izquierda un T1 y la de la derecha un T2. Aquí un ejemplo de difusión. La difusión tiene sus limitaciones. Es una técnica que sirve mucho para el diagnóstico, pero que tiene una muy baja resolución espacial. Pero aporta mucha información al radiólogo. El contraste. Esta es una de las partes más importantes de la resonancia de mama. Las lesiones malignas requieren aporte sanguíneo para su crecimiento. Esto se llama angiogénesis. Por medio de este crecimiento podemos saber qué pasa cuando entra el contraste dentro de la mama, debido a el tamaño, está relacionado con el potencial metastásico y es independiente del tamaño del tumor. La dosis de contraste que ponemos sería una dosis simple, con técnicas de supresión grasa, y el tiempo de inyección tiene que ser lo mínimo posible. Y luego inyectamos suero para lavar. Esto es un ejemplo de cómo los radiólogos y cómo se valora la inyección de contraste en la resonancia de mama. Al poner contraste y lanzar una secuencia dinámica de 7 minutos, conseguimos que al entrar el contraste dentro del cuerpo, la lesión capte contraste y la puede captar de 3 formas distintas.
como veis aquí, dependiendo de la curva de captación de contraste y cómo lave el contraste, los radiólogos valoran el tipo de lesión que es. Como veis aquí en las imágenes, el poner o no contraste aplica cambios en la imagen y calidad diagnóstica. Como veis, en las de la izquierda no tienen contraste y las de la derecha sí. Veis que hay lesiones que brillan más o que se ven mejor. Aquí os enseño un 3D un dinámico con contraste para que veáis un poco las imágenes que conseguimos lograr con esta técnica. Aquí os pongo un ejemplo de las curvas de captación, como en una imagen que se ve en la resonancia poniendo una señal podemos ver la curva de captación que tiene y con esto caracterizar el tipo de lesión que es. Y aquí, bueno, pues el uso de la resonancia de mama. Pues hay 10 definiciones que, bueno, pues la valoración de la multicentricidad de la mama, determinar la extensión preoperatoria del tumor, monitorización de la quimioterapia, búsqueda de un tumor primario, estudio de enfermedades residuales, valoración de implantes, caracterización de lesiones no vistas en otras técnicas, recurrencias del cáncer de mama, marcajes quirúrgicos y a pacientes de alto riesgo se le hace una resonancia para valorar si puede tenerla. Esto es un ejemplo que me gustaría ponerlo porque veis cómo la resonancia de mama caracteriza las lesiones y hace un seguimiento de ellas en función también de la quimioterapia. Como veis aquí, la primera imagen, la primera fila, se ve la mama con la lesión sin tratamiento. Luego, después de los 10 días después del primer ciclo de quimioterapia y 10 días después del segundo ciclo. Como veis, la resonancia sirve muy bien para caracterizar y medir la mejora después de los ciclos de quimioterapia. Muchas gracias. Justo cuando me han dicho que me tocaba, ya he corrido muchísimo. Lo siento. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer al comité organizador la posibilidad que me da por estar en esta jornada. Lo primero que voy a hacer es una introducción a la medicina nuclear, que es una especialidad médica, diagnóstica, que nos va a dar una imagen sobre todo diagnóstica, aunque tiene una parte también terapéutica. Es la inyección de trazadores marcados con un isótopo radiactivo y nos va a dar una información morfofuncional. ¿Qué es un radiofármaco? Bueno, pues es una partícula radiactiva que se une a una molécula de transporte que nos va a guiar esta molécula al órgano diana que queremos ver, ¿vale? Posteriormente visualizaremos la imagen a través del equipo que es una gamma cámara. El concepto de radiación, bueno, pues no nos tiene que asustar porque, bueno, realmente vivimos constantemente con ella. Radiaciones no ionizantes como ondas de televisión, de radio, y las ionizantes, que son un poquito las más perjudiciales, son las utilizadas con fines médicos. Hay radiación cósmica, materiales de construcción, detectores de humo, incluso alimentos. Entonces, bueno, no hay que tener miedo, sí respeto. Eso es un poquito una introducción. Bueno, la linfografía del ganglio centinela es la prueba que va a posibilitar el que a una paciente con cáncer de mama no se le extirpe toda la cadena ganglionar, ¿vale? Con el posible efecto secundario del linfodema, que es la inflamación de toda la cadena linfática de los ganglios. Se define al ganglio centinela como el primer ganglio que recibe el drenaje del tumor. Se asume que si, histológicamente hablando, si el ganglio centinela es negativo tumoralmente, todos los demás que le siguen sería negativo. La inyección se produce de dos maneras. Puede ser de forma cutánea, ¿vale? Que sería, me he ido. Sería cutánea, ahí lo vemos en la modalidad A, B, C y D. Y intramamaria. La intramamaria puede ser alrededor del tumor o incluso en el tumor. Posteriormente, después de la inyección, pasadas 1 hora y media, 2 horas, se realiza la imagen a través de la gamma cámara. Vale. La detección en la gamma cámara, tras la inyección, se observa un ganglio centinela, en este caso en una imagen anterior del paciente, vemos ahí el ganglio centinela. En la imagen lateral
vemos el mismo ganglio centinela, pero nos da la información de la profundidad en la que está. Aquí vemos otra imagen, que en la imagen anterior solo vemos un ganglio, pero en la lateral vemos 2 ganglios centinelas y uno secundario, ¿vale? Puede haber más de un ganglio centinela. Aquí vemos una imagen con 3 ganglios centinelas. Vale, esta técnica es multidisciplinar, es decir, hay varias especialidades médicas que trabajan conjunta: el cirujano, el médico nuclear, médico radiólogo y el patólogo. El médico nuclear lo que hace es ayudar al cirujano a encontrar ese ganglio centinela. Esto es una sonda que en quirófano el médico nuclear intenta localizar, aparte de con la imagen, con esta sonda que detecta radiación. Como la radiación que hemos inyectado va al ganglio centinela, esta sonda nos da una información sonora y cuantitativa, nos va midiendo el tipo de la radiación que hay en cada ganglio. Bueno, esto es un proceso de la técnica quirúrgica, cómo se extirpa el ganglio. ¿Vale? Recalcar que en medicina nuclear no sabemos si el ganglio centinela está afectado tumoralmente, solo sabemos que es el ganglio centinela, que es el que drena el tumor, ¿vale? Luego el patólogo es el que decide, el que analiza y decide si es patológico o no. Bueno, las pruebas de control son la gammagrafía ósea y el PET-TC. Estas pruebas se realizan fundamentalmente post-cirugía y post-tratamiento quimioterápico. El trazador que utilizamos en la gammagrafía ósea es el difosfonato marcado con tecnecio y es la técnica más utilizada en la detección de metástasis óseas. ¿Por qué? Por la disponibilidad que tiene y la sensibilidad. Esta prueba también hace un barrido entero desde la cabeza hacia los pies, viendo todos los huesos del cuerpo. Vemos aquí, esto sería un rastreo normal, que visualizamos pues áreas más captantes, estas zonas negras, que son articulaciones. Esto es un rastreo normal porque son depósitos fisiológicos normales. En esta siguiente imagen ya son metástasis y vemos imágenes en huesos largos. Bueno, en el fémur lo vemos, parrilla costal, esternón y columna vertebral. Aquí también visualizamos una lesión en la columna. Normalmente, son muy frecuentes si hay metástasis óseas en la columna vertebral, en el cáncer de mama, ¿vale? Es una de las... El PET-CT, el trazador que se utiliza es el flúor 18, marcado con FDG. Es la detección de metástasis a distancia y para el control de la respuesta del tratamiento, en este caso de quimioterapia. Vemos aquí una imagen de un PET en el que vemos una captación fisiológica normal, que es el corazón, riñones, uréteres y vejiga. En esta imagen vemos toda la cadena ganglionar afectada, la vemos ahí. Esta imagen también, esto sería una paciente antes de ir a quirófano. Y bueno, estos equipos son híbridos. Esto significa que digamos que son 2 máquinas en una. En el PET está el PET y el TAC, y al mismo tiempo se le hacen las dos imágenes. Aquí estaríamos viendo una imagen de TAC, ¿vale?, que nos da toda la información anatómica, y la información del PET, que es metabólica. Esta es la fusión de las imágenes. Vemos aquí toda la cadena ganglionar afectada. En el TAC también se insinúa, y aquí nos da la información anatómica y metabólica. Bueno, aquí igual, el TAC tiene aquí su lesión, y el TAC y el PET se ve ahí muy bien la lesión. Aquí, sin embargo, en el TAC se empieza a insinuar, pero no está muy clara, y en el PET es muy clara la afectación que tiene. La fusión de la imagen nos da esta información anatómica y la del PET.
Bueno, el futuro, pues el PET con resonancia magnética, ya que la resonancia no irradia y el taxi nos estaríamos evitando esa radiación. La mamo PET, que ya en algunas clínicas se empieza a ver. Y sobre todo los nuevos trazadores, que son los que van a mejorar la imagen y a irradiar menos al paciente. Y ya está. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la organización por invitarme a esta jornada. Vamos a cerrar la mesa con... Ya hemos visto todo el diagnóstico y ahora con el tratamiento con radioterapia. Para entender lo que es la radioterapia, pues dentro de la familia radiológica utilizamos radiación de alta energía para el tratamiento más comunes contra el cáncer y utilizamos rayos gamma, rayos de electrones o protones para eliminar o dañar las células cancerosas. Se puede administrar o bien con radioterapia sola o acompañando a la cirugía o a la quimioterapia. Bien, para poder comprender cómo actúa la radiación dentro de lo que es el cuerpo, necesitamos tener ciertos conocimientos de lo que es la radiobiología. También para poder minimizar los efectos de las radiaciones en los tejidos sanos, asegurando siempre la protección radiológica del paciente. Optimizamos ese plan de tratamiento con la radioterapia y lo que tenemos que tener claro es la dosis total que le vamos a dar, la cantidad de fracciones que le vamos a dar al paciente. Eso conlleva también el tiempo total del tratamiento y la probabilidad del control tumoral y probabilidad de complicaciones del tejido sano. Dentro de lo que es la radioterapia podemos tener o bien radioterapia externa, braquiterapia o radioterapia intraoperatoria en el mismo acto quirúrgico. Tanto en la radiación externa como en braquiterapia, inevitablemente el tejido sano también va a recibir ciertas dosis de radiación. Lo que tenemos que intentar es no afectar a los tejidos sanos y en general lo más importante es la reparación del daño que pueda producir esa radiación cuando estamos usándola. Dentro de lo que es el desarrollo de las nuevas técnicas, como puede ser la intensidad modulada o los tratamientos volumétricos, pues vemos que hoy en día no hay una forma única de tratar las patologías tumorales, sino que hay una gran variedad y como estamos viendo, lo más importante es reparar el daño que se hace y para eso se utilizan también modelos radiobiológicos que nos ayudan a predecir cuáles son los resultados que vamos a obtener, es decir, usando una dosis por fracción concreta vamos a ver qué resultados vamos a obtener en ese tratamiento. Entonces, en este caso utilizamos un modelo matemático que es el alfa-beta para determinar cuál es el daño y la reparación que tiene, en este caso en la mama, que son entre 3 y 5 Grays por sesión, aproximadamente. Perdonad que estoy un poco nervioso. Vamos a utilizar el mecanismo de la célula de reoxigenación, redistribución y reparación para jugar con el tiempo total del tratamiento y con el tiempo de interfracción en ese tratamiento. Bueno, ¿qué tipo de fraccionamiento puede haber? El convencional que siempre se ha utilizado en radioterapia es de 1,8 o 2 Grays por sesión. En el caso de la mama son 50 Grays de dosis total, ¿vale? Que nos llevaría a 25 sesiones y luego se hace una sobreimpresión sobre la zona quirúrgica de otros 10 Grays o 12 Grays, igual con el mismo fraccionamiento. Vamos a ir viendo que hoy en día eso ya va cambiando. Los tratamientos ya se van personalizando y viendo cada caso en concreto y se va diseñando un plan de tratamiento para cada paciente. Bien, el ciclo que sigue el paciente, una vez hecho todo el diagnóstico que hemos estado viendo, es llegar a la consulta del especialista, se le diseña el plan de tratamiento que quiere hacer. Para eso luego, aparte del diagnóstico, se le realiza una prueba para obtener una información volumétrica del paciente. Eso nos va a dar unas imágenes que los radiofísicos van a utilizar para diseñar el tratamiento junto con el médico y eso luego lo pondremos en práctica en el tratamiento. Y después, en ese tratamiento, tendremos controles rutinarios para ver que esa posición o ese tratamiento se está dando bien en el paciente. Dentro de lo que estamos hablando, de los tratamientos que se están utilizando últimamente, estamos hablando del lipofraccionamiento, que es reducir el número de sesiones aumentando la dosis por sesión en el paciente. Aún así, se siguen utilizando
el tratamiento estándar, es decir, no a todos los pacientes se le puede hipofraccionar. Se utiliza también irradiaciones parciales sobre la zona donde teníamos la lesión, y también en lo que estábamos hablando de la radioterapia intraoperatoria se utilizan dosis únicas en el mismo acto quirúrgico, con lo cual estamos reduciendo a un día solo el tratamiento de radioterapia en ese acto. En el cáncer de mama existen, lo más importante es que hay muchas personas que participan en estos estudios, ¿vale? Que es lo que están haciendo es darnos la garantía de que reduciendo ese número de sesiones estamos produciendo los mismos efectos que cuando estábamos tratando con 25 sesiones, es decir, acortamos los plazos pero los efectos son los mismos de curación. Vale, entonces son un montón de estudios. En cuanto a lo que es irradiación parcial de la mama, pues irradiamos la cavidad quirúrgica con 1 o 2 centímetros de margen tras la cirugía conservadora. La mayoría de recidivas se producen en dicho lugar, por eso se hacen así. Luego son pequeños volúmenes de irradiación, normalmente suelen ser con braquiterapia o radioterapia intraoperatoria, y la mayoría de estudios llevan escaso tiempo de seguimiento. Siempre hay estudios, creo que estos en concreto están ya a punto de publicarse, pero bueno, en este momento están todavía en estudio. El hipofraccionamiento acelerado con radioterapia externa para la irradiación parcial. Nosotros en el hospital lo que hacemos es ahora la técnica de radioterapia intraoperatoria, en el cual, como ha explicado Elías, gracias a nuestro amigo el ganglio centinela, podemos hacer, si es un ganglio centinela negativo, podemos darle la sesión de radioterapia en el mismo acto quirúrgico, por lo cual estamos evitando luego radioterapia externa. Gracias. Radioterapia externa. O bien, si es positivo, se le da la sobreimpresión quirúrgica de 10 Grays, también, evitándole también que luego solo dándole la radioterapia externa sobre la glándula mamaria. Tenemos el acelerador portátil, que ya lo que hacemos es trasladar ese acelerador al quirófano, con lo cual evitamos el traslado desde el quirófano al acelerador lineal al paciente, y nosotros lo que hacemos en todas las cirugías conservadoras ya prácticamente hacemos el hipofraccionamiento, es decir, hemos reducido de 6 semanas a 3-4 semanas el tratamiento de radioterapia. La planificación se hace con un sistema de inmovilización con cuna alfa, se realiza el TAC y se delimita un volumen de tratamiento que es el PTV 4000 para toda la mama y un PTV de 1330 sobre la zona del lecho quirúrgico. Voy a ir un poco rápido. Los sistemas de inmovilización, pues dependiendo de cómo queramos abordar el tratamiento, pues vamos a utilizar o bien planos inclinados o soportes en prono para mamas muy pendulantes o las cunas alfa, que son las que utilizamos nosotros en el hospital. La obtención del TAC simulador, desde el mentón cogiendo todo el pulmón. Luego vamos a ponerle marcas radiopacas en la superficie y luego seguimos haciendo tatuajes de colocación al paciente. Bueno, lo más importante es reproducir durante ese tiempo de tratamiento la misma posición todos los días. Voy acabando. ¿Cómo realizamos la simulación primero del tratamiento? Mediante 2 imágenes ortogonales, AP y lateral. Y luego las imágenes de lo que van a ser el tratamiento, tanto en forma tangencial, si en caso de que lleve al cielo supra, pues igual, una DRR, imagen DICON, y luego la imagen que nos refleja el acelerador. Vale. Los efectos secundarios que pueden producir tanto en relaciones tempranas como son el enrojecimiento de la piel, náusea, vómitos y cansancio, que ocurren durante la radioterapia o en un intervalo de 3 meses, y las reacciones tardías como pueden ser telangiectasia, daños medulares, fibrosis, que se pueden presentar a los 6 meses después de la radiación. Como conclusiones, pues eso, que hay múltiples opciones para tratar las patologías mamarias cancerígenas. Los tratamientos son seguros y tolerables, las toxicidades son similares en cualquiera de las opciones terapéuticas, las sesiones pueden tener una duración variable, pero se tiende a favorecer a que sean menos sesiones, y todas tienen protocolos establecidos en sus distintas modalidades. Perdón por el exceso de tiempo y muchas gracias a todos. Con el uso de la mamografía, de la ecografía y de la resonancia magnética se han demostrado una gran eficacia en la detección precoz del cáncer de mama, también del diagnóstico y la valoración de la extensión, lo que ha influido de una forma determinante en la reducción de la mortalidad por esa forma de cáncer. La biopsia quirúrgica ha sido tradicionalmente la técnica de confirmación diagnóstica. Sin embargo, con la difusión de los programas poblacionales de cribado y la definitiva inclusión de la ecografía y la ARM como técnicas de imágenes complementarias, se han desarrollado procedimientos intervencionistas guiados por estas técnicas de imagen
con el objetivo de conseguir un diagnóstico histológico preciso sin recurrir a la cirugía. Elemento común de todas las técnicas que se presentarán es el consentimiento informado. La paciente debe estar informada de todo el proceso que se le va a realizar, así como de sus riesgos y pruebas alternativas si las hubiera. Para ello tiene que dar su consentimiento en un documento donde se indicarán sus datos, los del médico que le pide la prueba y el del que se le realice. Ya hablamos de la importancia de la correlación de los hallazgos con la descripción patológica para el manejo apropiado de las pacientes. Siempre el VIRAS, asignando a cada categoría una actitud a seguir, nos guiará en prueba de intervencionismo mamario de elección. En la actualidad disponemos de diferentes sistemas de punción. Vamos a hablar de los más sencillos, de los más usuales. Dependiendo del tipo de aguja empleada, así será la muestra que se obtendrá para remitirla al servicio de anatomía patológica y la información diagnóstica que vamos a sacar de ella. Cualquier método de imagen puede ser utilizado como guía del procedimiento. La ecografía es el método más utilizado, sobre todo en nódulos o masas, mientras el método de elección para microcálcicos y distorsiones son la estereotaxia y la tomosíntesis, reservando la RM para lesiones visualizadas solo por este método. La punción con aguja fina es una técnica diagnóstica ampliamente utilizada desde hace décadas, que permite extraer muestras de células de una lesión, de forma que los hallazgos citológicos sean capaces de determinar si hay benignidad o malignidad. Es la prueba intervencionista más rápida y económica que se conoce, y se conoce también como aspiración con aguja fina, porque se emplea la técnica de aspiración al aplicar vacío mediante una jeringa con aguja de 21 o 25 G, utilizando la guía ecográfica. Se aplica prevalentemente al estudio de las lesiones de aspecto probablemente benigno o de áreas palpables indefinidas sin clara coloración radiológica. Con paciente en decúbito supino o en posición oblicua con el brazo por encima de la cabeza, tras asepsia de la piel y sin anestesia local, se realiza la punción a través del plano de corte del ecógrafo, empleando alcohol como medio de transmisión. Después de haber comprobado que la punta de la aguja está en el interior de la lesión, se realizan maniobras de entrada y salida en la misma, manteniendo la aguja en aspiración constante en todos los planos, con el fin de conseguir una mayor representación celular de la lesión. Una vez retirada la aguja, se expulsa el material sobre el portaobjeto, se extiende y se fija de acuerdo con las recomendaciones del laboratorio de anatomía patológica. Aunque la técnica prácticamente carece de complicaciones, es recomendable comprimir el punto de punción durante unos minutos para evitar la aparición de hematomas, y mejor si con hielo instantáneo. El informe utiliza las categorías inadecuado, benigno, atípico, sospechoso y maligno. La sensibilidad de la PAF es muy variable porque los falsos negativos no son nada infrecuentes. Además de ser atraumática, se caracteriza por su bajo coste, rapidez de realización y escasas complicaciones. En cambio, tiene una alta tasa de inadecuados y falsos negativos. No permite caracterizar la lesión y evaluar parámetros biológicos. En cuanto a los otros sistemas de biopsia, los más utilizados son las agujas gruesas de corte o los sistemas asistidos por vacío. Las dos se pueden realizar bajo guía ecográfica, reservando ese método a los sistemas asistidos por vacío cuando se desea la escisión de la lesión o ante un resultado previo de lesión de alto riesgo. La punción con aguja gruesa es un método que permite la obtención de especímenes para el diagnóstico histológico y técnicas inmunistoquímicas, y son indicadas para lesiones VIRAS 4 y 5 y en casos VIRAS 3 seleccionados. Para su realización se utilizan dispositivos automáticos o semiautomáticos con agujas Trucat de calibre 14-18G, con las que se extrae una pequeña muestra del tejido procedente de la lesión. Vamos a describir ahora el método con guía ecográfica. La paciente se posiciona exactamente como por la PAF, como cualquier examen con guía ecográfica. Y tras anestesia local se realiza una pequeña incisión para facilitar la inserción de la aguja. Esto depende también del radiólogo, hay radiólogos que no lo hacen. Usualmente trucadas automáticas de 14G o 18G para lesiones VIRAS 3. Es muy importante realizar un disparo previamente con la aguja
para comprobar su correcto funcionamiento y también para que la paciente se familiarice con el ruido, evitando posteriores sobresaltos durante la punción. Vamos a introducir la aguja de unos 2 centímetros perpendicularmente al haz de ultrasonidos y lo más paralela posible al plano pectoral. Se desplaza hasta el borde de la lesión, se calcula el avance de la aguja antes del disparo para disminuir los riesgos. La aguja tiene 2 tiempos de disparo. En el primero la muesca se rellena con la muestra y en el segundo se superpone el filo de cortes. Se suele repetir el proceso hasta obtener de 3 a 5 muestras y tras el procedimiento se sutura la herida con una tira adhesiva estéril y se comprime la mama con hielo instantáneo que la paciente aplicará de forma intermitente durante todo el día de la punción. Única complicación posible, hematomas de pequeño tamaño que pero no requieren tratamiento. El informe utiliza las categorías inadecuado o normal, benigno, benigno con potencial maligno, incierto, sospechoso y maligno. Como norma general, un resultado B2 debe tener correlación clínico-radiológica y si existe discordancia debe repetirse la punción. La vaga es una técnica de alto rendimiento ante cualquier lesión que precise un diagnóstico histológico debido a su ausencia de complicaciones y al bajo coste. Como inconvenientes están generalmente relacionados con el tamaño de la muestra del tejido que puede resultar no representativa de la lesión. La BAF es una evolución técnica, la BAC, que nace con el fin de conseguir una muestra más abundante, con ello reducir los casos de falsos negativos y errores de infravaloración. A partir del primer dispositivo, que era el Mammoton, actualmente existen varios que emplean esta técnica. Es un sistema de biopsia asistida por vacío, es decir, que aprovecha el efecto... A ver, ¿por qué no parte el video? Bueno, es decir, que aprovecha el efecto de aspiración gracias a una bomba de vacío conectada al dispositivo. La muestra se obtiene tras ser la lesión atraída hacia la cámara de extracción. A ver. Gracias. Lo vemos aquí. Bueno, la muestra se obtiene tras ser la lesión atraída hacia la cámara de extracción y una vez allí cortada por un bisturí interno que discurre por el alma de la aguja. Al cortar las muestras de forma contigua y continua, cantidad y calidad de la muestra resultan superiores respecto a la vaga. Eso es el funcionamiento. Bueno, seguimos. Estás parando el tiempo, sí, el cronómetro. Eso no vale, ¿eh? Bueno, y la BAF con guía ecográfica se reserva en caso de resultados no concluyentes a la BAC, en caso de lesiones papilares y de nódulos birastre. Mientras estereotaxia y tomosíntesis con paciente sentado en decúbito prauno son las guías de elección para la biopsia de microcálcicos. La técnica estereotáxica se basa en el cálculo de las coordenadas de la lesión a partir de la evaluación de los desplazamientos de la misma en 2 imágenes mamográficas que se obtienen con la angulación a más y menos 15 grados. La paciente se posiciona en la unidad de estereotaxia hasta obtener una postura confortable. El tiempo de exploración con la mesa prona es más corto y además de resultar menos incómodo el procedimiento. Se coloca la mama afectada con leve compresión craneocaudal o lateral o oblicua o de acuerdo con la localización y visualización de la lesión y se procede a la toma de 3 imágenes para determinar las coordenadas de localización. Se calcula la trayectoria y la profundidad de la aguja. Después de la aplicación local de la anestesia a nivel superficial y profundo, se realiza una pequeña incisión en la piel que permite el paso de la aguja. Se inserta la aguja hasta avanzarla hasta la ubicación de la anomalía y
y se obtienen, así con el sistema que hemos visto antes, las muestras de tejidos que se recogen de fuera de la aguja, y al no tener que reinsertar cada vez en la aguja, se pueden obtener hasta 12 o más muestras adicionales. En el caso de microcálcicos se necesita realizar una radiografía de las muestras para verificar que sean presentes. Complicaciones muy pocas, sino raros hematomas. Ventajas: la calidad de la muestra mucho mejor respecto a la VAG, menos invasivo respecto a la biopsia quirúrgica, y eso lo vas a leer mucho más rápido que pueda decirlo yo con mi español. Desventajas: costa mucho mejor más que la VAG el equipamiento. En común, todas estas técnicas tienen la interdisciplinariedad de varias profesionalidades como enfermería, técnicos de radiología, radiólogos y anatomía patológica. En común tienen también que han mejorado el proceso diagnóstico sin recurrir a la cirugía. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a todos, sobre todo por su esfuerzo, por la barrera del idioma, por gestionar también los nervios, ¿no? Que incluso estabas un pelín ahí nervioso. Bueno, supongo que tendréis muchísimas preguntas, no os preocupéis porque les vais a tener aquí durante todo el día. El coffee break yo me parece que es una muy buena ocasión para acribillarles, para preguntarles todo lo que no habéis entendido, para hacerles sugerencias, comentarios. Y ahora sí que es cierto que yo sigo animando a que tuiteéis, a que utilicéis el hashtag de IDOR 2016, que es el internacional, para que realmente se nos vea internacionalmente, y también el hashtag IDOR Spain, para que intentemos conseguir entre todos llegar a ser trending topic.